Miércoles 10 de abril de 2024, emisión número 522 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El hecho que vamos a analizar hoy es el ataque narcoterrorista de las cuadrillas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar contra los habitantes y la Policía Nacional en Simití, Bolívar. Es uno de los episodios que, por gracia de la manipulación informativa mejor, de parte de la izquierda armada y desarmada y de todos sus cómplices, comenzando por la famosa comisión de la supuesta verdad del señor de Rux, parecería querer quedar en el olvido, pero hemos traído nuevamente este suceso porque lo que allí ocurrió esa noche del 16 de agosto del año 1991 no puede pasar en blanco en la historia debido a los hechos como ocurrieron. Fue un ataque de más de 300 narcoterroristas armados con fusiles, ametralladoras, cilindros explosivos, rampas, lo que ellos llaman tatucos, granadas de mano, de fusil, armas cortas, etcétera, contra 27 miembros de la Policía Nacional que estaban acantonados en ese conflictivo municipio tratando de traer la armonía y la paz entre los ciudadanos. Y las víctimas fueron civiles, menores de edad inclusive, y también miembros de la Policía Nacional. Pero como dice también un viejo adagio español, fueron por lana y salieron trasquilados. Al final del recuento y la revisión y la persecución que hizo el ejército, en total murieron más de 20 terroristas, pero eso pues ni justifica lo que hicieron ni tampoco resuelve el problema. Entonces, entremos en materia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos ilustrar a nuestros oyentes en cuál era la situación política, armada, financiera y estructural y el país no salía del asombro por la permanente acción narcoterrorista en su contra? Mi coronel, sucedió lo siguiente, que la coordinadora guerrillera, como ya lo hemos aclarado aquí en la Fundación ampliamente, se formó con el fin de derrocar al gobierno nacional y de bloquear cualquier acuerdo que hicieran el M-19 y otros grupos terroristas con el gobierno Barco, y desde luego para sabotear lo que ya era una tendencia nacional, que era la Asamblea Constituyente promovida por el M-19 y otros sectores comunistas. Entonces, eh, sucedió la Asamblea Constituyente, el señor Gaviria apareció como el salvador, el pueblo en un afán de manipulación votó que se hiciera esa asamblea, muy rápidamente se instaló, hubo ahí una duda de un congreso, congresito y todo lo que recordamos. Pero inmediatamente aparecieron los terroristas de las FARC, el ELN y el ELN, con una andanada de acciones criminales y con una lista de 12 puntos que permanecieron ahí en salmuera hasta que llegó el señor de Rux y dijo que se debían incluir en su informe de la supuesta verdad, y el señor Petro anunció a los 12 vientos el día de su posesión que, que ese acuerdo que se había hecho en La Habana, más lo que le planteaba el cura de Rux, se cumpliría a rajatabla. Y a rajatabla era meter a la brava esos 12 puntos que según ellos no quedaron en esa constitución, y que es lo que nos tiene en este momento con todo ese mare magnum de hechos alrededor de la paz y la guerra en Colombia. Entonces, en primera medida, negaron de plano esa asamblea constituyente, nunca la reconocieron, dicen que es espuria, que no, y esa es la teoría de las FARC, y lo que hay que traer son 12 puntos en los cuales piden que les entreguen el país definitivamente a aquellos los gobiernos. En segunda medida, hubo una oleada terrorista que fue muy fuerte. Lo que pasa es que Colombia ha vivido tantas violencias y tantos dramas que se nos olvida o se nos hizo que era como parte del panorama en ese momento. Entre esos hechos que se suman como por bloques, uno eran los asaltos a los poblados de ese estilo que vamos a analizar hoy y que hemos reiterado ya aquí. Entraban 300, 200, 400 terroristas armados hasta los dientes
y atacaban a los cuarteles de policía y a la población civil de manera indiscriminada, cruzaban por las viviendas particulares, dinamitaban, destruían, lanzaban cilindros de gas, le prendían candela a las alcaldías, a los juzgados, se robaban la plata de la caja agraria. Eso era continuo, constante, reiterativo. Y el señor Gaviria hablaba de paz y tranquilidad y que todo su proyecto iba adelante, porque él pensaba ser premio Nobel de Paz y secretario de la ONU. Solo le alcanzó para la OEA, pero lo hizo. Entre tanto, recordemos que tan pronto se instaló la Asamblea Constituyente, aquí en Bogotá, un grupo de terroristas del ELN, el EPL y las FARC se tomaron la embajada de Venezuela, lo cual siempre nos quedó la sensación que había sido una toma mutuamente consentida y arreglada. Y de ahí se instalaron unas mesas de diálogos iniciales en Carabobo Norte, allá al sur de Arauca, y posteriormente se trasladaron a Caracas y duraron sesionando casi un año, no menos de un año, hasta cuando el señor Chávez, que era el elemento motriz para que eso funcionara, lanzó su intento de golpe de Estado, lo que llamaron el Caracazo en 1992. Entonces se decidió no suspender los diálogos, sino retirarlos, que los bandidos regresaran a Colombia con helicóptero, casa, carro, beca, seguridad, avión privado, aeropuertos desocupados, zonas despejadas, una cosa ridícula la que se hizo. Y de allí salieron trasladados a Tlaxcala, y entonces el señor Serpa, el señor de la calle y otros oportunistas baratos viajando, yendo y viniendo y dando publicidad que ahora sí habría paz en Colombia y que César Gaviria era la revelación de la diosa Temis y del dios Zeus y del dios Ra sobre el planeta. Luego, pues ocurrió el hecho que ya sabemos, que es la muerte en cautiverio de un ex parlamentario santanderiano, y todo terminó en nada. Al mismo tiempo, la coordinadora estaba preparando desde hacía días con todos los terroristas latinoamericanos y los comunistas desarmados que los apoyan, que son todos, la celebración de los 500 años de América, y anunciaron una oleada terrorista superior a la que estaban haciendo con la constituyente, y le aumentaron o le incrementaron, porque eso era paralelo, los asaltos a los poblados, y entonces le incrementaron las pescas milagrosas, los secuestros, y ahí fue cuando ocurrió el secuestro del teniente Morris, que lo vimos la semana pasada. Y también ocurrieron destrucciones de oleoductos, ataques a las hidroeléctricas, derribamiento permanente de torres de energía, de torres de comunicaciones, secuestros a granel, extorsiones, desplazamientos masivos y una inmersión total, absoluta en el narcotráfico. Ya de frente se declararon carteles de narcotraficantes y anunciaron que como la ofensiva general que había previsto las FARC para el año 89 no les había funcionado, que vendría la segunda parte del viaje o del interés, que era ya como coordinadora guerrillera lanzarse en bloque a cometer este tipo de desmanes. Eh, Paralelamente con eso, lo hemos explicado largamente, pero hay que estarlo repitiendo para que no se nos olvide ni a nosotros ni a los oyentes. En Urabá, los antiguos integrantes del EPL habían formado un partido que llamaron Esperanza, Paz y Libertad, que los denominaban los esperanzados. Y la UP, que era el brazo político de las FARC, y las FARC se encargaron de eliminarlos, así como suena, eliminarlos del planeta. Y entonces ocurrieron una serie de masacres, de eliminaciones sistemáticas, de desplazamientos, de mm, aterrorización de la población, al punto que estaban creciendo, se estaban formando las mal llamadas grupos paramilitares de la familia Castaño, y rápidamente encontraron que la mayoría de los guerrilleros del EPL que se sentían perseguidos terminaron vinculados a Esperanza, Paz y Libertad. Entonces, la masacre y la ojeriza de parte del Partido Comunista Colombiano, con sus brazos armados FARC y ELN, se dedicó a depredar a todos los familiares de los esperanzados. Y por eso ocurrió la masacre en el barrio La Chinita,
donde no mataron casi a ningún desmovilizado del EPL, sino a señoras, niños, tíos, familiares de esos guerrilleros para demostrarle a los contrarios políticos que ellos eran los que gobernaban Urabá y que eran los que podían extorsionar a las bananeras y que no podían tener competencia. Porque los esperanzados, que antes habían sido extorsionistas de las bananeras, ahora estaban trabajando en los sindicatos. Entonces ocurrieron varias masacres que fueron aterradoras. Eh, Toda esa gente que trabajaba en esas bananeras los esperaban en el camino, los bajaban del bus y los masacraban sin compasión. Eh, y eso no quedó en el informe del señor de Rux, ni se le ha puesto a los bandidos de las FARC en la JEP, porque son delitos de lesa humanidad que no tienen ningún perdón. Pero aquí como cuadraron eso, que es un tribunal de bolsillo, y se inventa, es que hasta las bisagras, ahora se inventaron una figura jurídica que no existe en ninguna parte, que es la bisagra. El señor Mancuso era de los terroristas del otro lado, más llamados paramilitares, pero como le conviene que le lave la imagen a las FARC y eche al agua un poco de gente, entonces inventaron disque la bisagra, que él pertenece, pero no pertenece, pero que puede ser y no puede ser. Y finalmente ya dijeron que sí. Bueno, lo siguiente que estaban realizando fue la ocupación de zonas dejadas por el EPL, que se había desmovilizado. Entonces, por ejemplo, en Putumayo, la cuadrilla Aldemar Londoño del EPL ya tenía un avance grande y tenía el control de una amplia zona de narcotráfico. Allá cayeron la cuadrilla 32 y 48 de las FARC a asumir ese control y a quedarse con el poder del narcotráfico. Y eso originó que muchos de esos esperanzados también se llevaran su grupito de mal llamados paramilitares. Y ahí surgió esa violencia que todavía no termina en el Putumayo y que ha dado como para escribir una enciclopedia de todo lo que ha ocurrido de allá aquí y cada vez peor. También estaban hablando muchísimo de que estaba recién creado el Foro de Sao Paulo y lo presidían el entonces dirigente sindical Ignacio Lula da Silva y el terrorista cubano Fidel Castro. Lo crearon y allá de una vez entraron por derecho propio los bandidos del M-19 que se acaban supuestamente de desmovilizar, miembros activos de las FARC y el EPL y el ELN y otros del EPL, y terroristas de toda Latinoamérica y comunistas para hacer un foro donde se debaten los temas de Latinoamérica. Y si ustedes miran las conclusiones de ese foro, en las no sé cuántas ediciones que lleva, en todas siempre se habla de la paz de la paz de Colombia, pero ya sabemos cuál paz. Y también planteaban mucho unir el tema de los 500 años de América con la continentalidad de la lucha. Y para la época, el ELN publicó un documento, que lo hemos reiterado aquí varias veces, que es su planteamiento de qué es lo que se debe negociar en un proceso de paz, al cual no le han movido una coma. Y han pasado ya 32 años de eso, 33 años, y cada vez que el ELN se sienta a imponer condiciones a los nudos que envían los diferentes gobiernos, sale con el mismo cuento, la continentalidad de la lucha. Ellos no son una guerrilla, sino son es el pueblo en armas. Tienen que dejar que la población civil participe, pero no la población civil como la concebimos nosotros, sino todas sus organizaciones de base. Se necesita transformar el ejército en un ejército popular. Se les debe entregar a ellos el control de la administración de todos los recursos naturales y de las zonas agrarias, porque ellos sí saben cómo hacer un país productivo y eso no dice Petro. Es el famoso poder popular. Entonces, ahí vemos que Colombia parece como si estuviera condenada a soportar que cuatro bandidos armados y financiados por el narcotráfico pongan contra la pared a 50 millones de habitantes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica para cualquier proyecto subversivo en Colombia del departamento de Bolívar, con especial énfasis en el corazón geopolítico de la serranía de San Lucas, que colinda con el Magdalena Medio, con el Bajo Cauca, Mojanas, sur del Cesar y sale hasta Venezuela por el Catatumbo? Pues mi coronel, aquí están las tristezas y las contradicciones de la pobreza y de la pobreza mental, ¿no? De la mentalidad de la violencia y la escasez
de visión de los dirigentes nacionales, locales y regionales en Colombia. Si usted mira, así grosso modo, la forma, la morfología del mapa del departamento de Bolívar tiene cierto parecido con el Estado de Israel, largo de norte a sur, en algunas franjas muy angosto, pero aquí hay una diferencia enorme. Israel es un desierto, Israel no tiene agua, sufre por el problema del agua, no tiene montañas ubérrimas, las serranías San Lucas, no tiene unos valles abundantes en producción agropecuaria como lo es este departamento. Pero hay algo peor, el departamento de Bolívar es casi 2 veces más grande que el Estado de Israel. Y el Estado de Israel es próspero, desarrollado, y el departamento de Bolívar, con excepción de la zona de Cartagena y alrededores, ah, es uno de los departamentos donde más pobreza, miseria y problemas hay. Usted lo mencionaba en la pregunta, vemos que tiene una importancia capital en el ámbito geoestratégico, limita por el noroccidente del Mar Caribe, o sea que es un departamento costero y hace parte de la gran cuenca del Caribe, por donde entró todo nuestro desarrollo y tiene un potencial en el futuro del desarrollo de la humanidad impactante. Tiene parte de la zona que hemos considerado como la reserva fundamental para el turismo del mundo y tiene el famoso Canal del Dique, que es una de las grandes obras de ingeniería que se han hecho en el continente y se hizo en la época de la colonia y a puro pico y pala. Se ha mejorado, claro, con el paso del tiempo, pero es una obra de ingeniería que es admirable. Y tiene una región que es bastante productiva en agropecuario, el sector agropecuario, que es todo lo que va desde la ciénaga cerca del dique hacia María la Baja y el sector de los Montes de María. Luego tiene una zona llana que está supremamente inundada, que aquí se llaman las Mojanas o la Depresión Momposina, que en esta zona hay para desarrollar los proyectos agroindustriales más espectaculares de pesca y de otros productos, inclusive de ganadería, bien organizado y estructurado. Pero allí lo que tenemos una manada de bandidos de todas las pelambres, matando campesinos, robando, violando a las niñas, secuestrando jóvenes, metiéndolos a la guerrilla y no dejando que la población, que es bastante concentrada en toda esta región por la misma riqueza que tiene, progrese, sino siempre sometida al arbitrio del terror y viviendo en unos poblados hechos con casuchas algunos, calles polvorientas, un abandono total y enfermedades tropicales, porque esas sí se dan silvestre allá. Y como si fuera poco, lo que le falta al sur del departamento, tenemos una formación semi-independiente de la cordillera central, que es la Serranía de San Lucas, que es desde el punto de vista geoeconómico una despensa para el mundo y se convirtió en despensa de la coca desde que el ELN se apropió de ella. Pero también tenemos que al oriente, todo el oriente del departamento, a falta del agua que tienen toda la sección de las Mojanas y la Depresión, cantidad de ciénagas que cuando uno viaja en avión y mira hacia el suelo se queda impresionado de ver la cantidad de lagunas, lagos y ciénagas que hay. Tiene al Río Grande de la Magdalena en su mejor presentación, su mejor capacidad de transporte y de producción acuífera y lógicamente todos los recursos que se pueden explotar de su interior y su subsuelo. Y también tiene posibilidad de explotación petrolífera al oriente de la serranía. Limita por el occidente con los departamentos de Antioquia y Sucre, por el norte y nororiente con Atlántico, oriente con Magdalena y Cesar. O sea, es un departamento que tiene un valor geoestratégico que los colombianos no sabemos, no interpretamos, y mucho menos los dirigentes políticos de allá que viven pensando que ya sabemos qué es lo que les interesa, presupuesto y nómina, y no en desarrollar y decir, oiga, si nosotros nos parecemos tanto hasta morfológicamente en nuestro mapa a Israel y tenemos 10.000 veces más recursos naturales que ese estado que los tiene, ¿por qué no imitarlos y desarrollar? No, no, porque es mejor vivir en la corrupción y esa corrupción se multiplica
en la violencia y ahí se convierte eso en un círculo vicioso que no tiene solución. Ahora, desde el punto estratégico para el ELN, la Serranía de San Lucas es como la consideraron, como Fidel Castro consideró la Serranía de la Sierra Maestra para extender su revolución. Y vemos que sale a Barranca Bermeja, sale a Medellín, sale a Cartagena, sale a Bucaramanga, sale a Cúcuta, sale a Valledupar, sale a Santa Marta. O sea, es un centro estratégico para mover todo el terrorismo y lo que concierne a sus alrededores. Esa es la razón por la cual esa zona tiene tanto valor para un grupo terrorista. Y si le faltaba algo más que agregarle, es que no es sino que cruza esta depresión del río Magdalena y entra a norte de Santander y ya está en el Catatumbo. Entonces eso nos explica por qué el famoso COSE del ELN estuvo siempre aquí en Catatumbo, o está siempre aquí en Catatumbo, y en la Serranía de San Lucas, y con un ingrediente más, está a un pasito y entra a Venezuela, y desde esa época con la narcopolítica de Chávez y de Maduro, pues tienen a un socio aliado especial. Y la coca que se produce en San Lucas y en el Catatumbo les sirve para comprar conciencias en Venezuela y tener la complicidad del cartel de los soles. He ahí el problema, mi coronel. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la primera publicación respecto al demencial ataque narcoterrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar contra los habitantes y la Policía Nacional del municipio de Simití Bolívar el 16 de agosto de 1991, aparecida en la edición del 17 de agosto de 1991 del diario El Tiempo de Bogotá? Bueno, miremos lo siguiente. Dicen que los mapas hablan, ¿no? Y sí, efectivamente, los mapas dicen mucho. Miren ustedes toda esta riqueza que les comentaba, que se puede ver en una aerofotografía o en un plano de planta. Todo el sur, una montaña huérrima, fértil y rodeada por agua por todos lados, además generadora de agua. Y el centro del departamento con una posibilidad de desarrollo impresionante. Esta zona del sur de Bolívar tiene todos estos municipios que si le demos los nombres, lo único que nos trae es el recuerdo, nos trae el recuerdo es de hechos de violencia. Uno oye que le nombran San Pablo Bolívar, inmediatamente le sale a la luz ELN y mal llamados paramilitares. Cantagallo, FARC, ELN. Simití, ELN. Morales, ELN y el cura Pérez. Regidor, Achí, Río Viejo, ELN. Tisquicio, ELN. San Jacinto, ELN. Montecristo, ELN. Y Santa Rosa del Sur, ni se diga. Unas dos Santa Rosas, ¿no? Simití, que sería la del norte, se llama Santa Rosa de Simití, y Santa Rosa del Sur. O San Pablo Bolívar, que es uno de los puntos donde apareció Fabio Vázquez Castaño y dejó en el imaginario. Luego vemos el sitio donde ocurrieron los hechos. ¿Cómo es? Resulta que el poblado está construido de manera muy rudimentaria, se nota, al lado del río y además de manera irresponsable, porque miren ustedes la distancia que hay entre esta tapia y el río. Y todos sabemos que el río Magdalena tiene temporadas en que baja, pero también tiene temporadas en que se sube muchísimo. Entonces las inundaciones y las casas pegadas ahí, porque no hay ni siquiera una planeación urbana para construirlo. Y vemos que ya desde otra perspectiva, cruzando el río, está en la plaza principal, y ahí mismo quedaba el cuartel de policía, más o menos por aquí, que fue asaltado, y todas estas casas fueron blanco del ataque terrorista. Vemos también otra foto más cercana de la plaza, que es de las pocas, eh, de los pocos componentes del poblado que estaban pavimentados, y al fondo del río y al otro lado el departamento de Santander que le sirve a los bandidos para escapar. Y vemos también aquí nuevamente otra foto que nos indica que es increíble que las calles sin pavimentar en un pueblo que es ribereño y que tiene lo único que resalta es la construcción de su capilla, de su iglesia. Bueno, entonces, la primera versión que publicó el periódico fue el 17 de agosto en la edición que sale a la madrugada y que se reparte. Informó que hacia las 11 de la noche, o sea, cuando estaban cerrando edición ellos,
habían sido atacados los policías que estaban en Simití por más o menos 100 bandidos. Esa era la información pues preliminar que había. Y que según la información había comenzado tipo 5 de la tarde, que había combates continuos, que ya la quinta brigada que estaba bajo el mando del general Gil Colorado estaba tomando acción y que esto hacía parte de las agresiones que estaba haciendo la guerrilla, que ya había un avión de la Fuerza Aérea, había viajado al área a apoyar con iluminación y ametrallamiento a los policías, pero todo era muy general, muy genérico, no había más información. Entonces esa fue la primera información que se publicó. Mi coronel, ¿por qué el periódico Washington News de Estados Unidos aseguró que durante el demencial ataque narcoterrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar contra habitantes y la Policía Nacional del municipio de Simití, Bolívar, el 16 de agosto de 1991, murieron 31 personas? Mi coronel, sucede que las noticias fueron fraccionadas y por eso vemos que esta noticia es ya 2, 3 días después de que se han aclarado los hechos. Eh, pero se publica el 26 de agosto, o sea, una semana después, porque no es un periódico diario, sino es un semanario, un magazine semanal que hace este resumen, pero para que veamos que en el mundo sí nos miran y que en un periódico por allá de, una publicación de por allá de el estado de Missouri, apareció esto, y pues la imagen para Colombia es tenaz, desastrosa, porque habla esta información que 200, aquí ya no dicen que 100, sino 200, que atacaron a la policía en norte de Colombia, que el director de la policía anunció que habían muerto 25 terroristas, 3 policías y 3 eh, miembros de una comisión médica fueron heridos por los terroristas, que el ataque duró más de 12 horas, que era la tercera vez que el municipio era atacado y que en ese momento los terroristas estaban realizando ataques contra la policía y el ejército, pese a que el gobierno había iniciado con ellos unas conversaciones en junio, eh, debido a que ellos no han estado de acuerdo con la Asamblea Constituyente, que otros grupos terroristas ya habían firmado tratados con el gobierno, acuerdos, y que estaban en ese proceso de la Constituyente. Entonces, traer todo esto a la memoria y con la documentación que se muestra aquí, pues le da mucha validez y nos ayuda a concentrarnos en la realidad de lo que pasa. Mi coronel, ¿cuál fue la reacción mediática del presidente César Gaviria respecto al demencial ataque narcoterrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar contra los habitantes y la Policía Nacional del municipio de Simití, Bolívar, el 16 de agosto de 1991? Mi coronel, la reacción del presidente Gaviria fue en dos sentidos muy publicitada en su momento. Hablemos de la primera, que es la que está en titulares más amplios. Se limitó a decir en una ceremonia en el Batallón Guardia Presidencial que ese día celebraba 63 años de existencia y es histórica costumbre que el día del aniversario del batallón el presidente tiene que ir, generalmente almuerza con los soldados allá, comparte un rato con la tropa y hacen una ceremonia muy bonita en la cual le imponen la condecoración Coronel Ferguson a algunas personas que se han distinguido dentro de la instalación e inclusive lo extienden a miembros de la sociedad civil. Y su discurso pues fue politiquero, desde luego oportunista, y que él lo que veía era una guerrilla terca y ciega que iría a desaparecer como desaparecieron los dinosaurios porque seguían aferrados a esa mentalidad criminal de épocas antiguas y de épocas violentas. Pero bla, bla, bla. Sin embargo, de las cosas que después dijo,
sí hay una muy seria, y es que con el cuento de la constituyente, con el cuento de la transformación del país y con el cuento de la renovación y que la nueva constitución nos traería ríos de maná, leche y miel, e íbamos a superar el Edén y el paraíso terrenal descrito en la Biblia, eh, la corrupción politiquera se desató en Colombia, pero de una manera aterradora. Y entonces comenzaron a aparecer politiqueros corruptos en Antioquia, en la costa, a hablar de que hay que aprovechar la nueva disposición constitucional de las autonomías, porque Antioquia tiene que ser federal y república independiente, y entonces al señor Espinosa Facio Lince, que era el senador más conocido en la costa, se le ocurrió la brillante idea de que la costa podía formar una república independiente y tenía ya hasta cómo formar un ejército, porque había varios generales costeños y oficiales costeños y separarse definitivamente de Colombia, pero que mientras tanto, desde el Estado central se le girara toda la plata que había. Hoy vemos al señor Name Terán, al Name, presidente del Congreso, no Name Terán, sino Name, diciendo lo mismo y una cantidad de idiotas útiles haciéndole ese juego, cuando lo que vemos es que es una corrupción, un afán de despilfarrar y de depredar la riqueza colombiana de manera aterradora. Pero no se les ocurrió solamente eso, sino que la guerrilla venía insistiendo desde esa época en que para poder avanzar en los diálogos había que negociar de dos maneras muy, muy interesantes para ellos. Y una era hacer diálogos regionales en que regionalmente se tratara el tema con la guerrilla, y la otra era que pudieran tomar decisiones autónomas. Imagínense ustedes eso. O sea, era como volver peor a la época de la federalización y a generar la violencia. Entonces ahí el señor Gaviria en eso sí se paró en la raya y dijo que no autorizaba que ninguna persona fuera a negociar con bandidos, ni de manera regional, ni fuera de eso sin autorización del gobierno. Sin embargo, ya todos sabemos que la señora Piedad Córdoba se reunía con ellos, que el señor Álvaro Leiva Durán seguía reunido con ellos, los jefes del Partido Comunista iban y venían a Casa Verde y alrededores donde estuviera tiro fijo como Pedro por su casa, pero por lo menos públicamente había una posición clara del gobierno y que no se podía negociar ni regionalmente, y que ese embeleco de regionalizar las autonomías solo tendía a una federalización y a una peligrosa desarticulación del país. Adelante, mi coronel. ¿Cómo fue descrita en el diario El Tiempo la valerosa reacción de los 30 policías destacados para la época en la estación de policía de Simití, Bolívar? Bueno, antes de pasar allá, veamos otro punto, y es que eh, los medios de comunicación hicieron una investigación profunda acerca de la cantidad de armas que estaban entrando a Colombia, e inclusive con ocasión de la guerra de Irak se había estrenado un misil que decían, le llamaban el ojo rojo, Red Eye, de altísima precisión para atacar a la distancia, una especie de lanzacohetes a vehículos o a objetivos fijos como instalaciones militares. Y había información que se estaban haciendo contactos por parte de las FARC para traer esos misiles a Colombia. O sea, no es nuevo que ellos hayan intentado hacer eso. Es más, estaban buscando esos misiles para atacar las bases de helicópteros porque consideraban que era con los helicópteros que el ejército le estaba, o las fuerzas militares le estaban tomando ventaja, y con la aviación que apoyaba a la policía cada vez que la asaltaban. Entonces hubo una gran cantidad de hallazgos de armas en Cali, Palmira, Bogotá, Medellín, Santa Marta, pero cantidades grandes. Por esa razón se hizo esa investigación. Inclusive se rumoró mucho que estaban buscando traer esos misiles y que el material bélico tenía sellos de China, los fusiles Norinco, de Francia, de Austria con los fusiles AUG y de Estados Unidos con los fusiles R-15. Entonces,
Ese informe fue publicado y se complementa con lo que vamos a ver. Ahora, respecto a su pregunta, eh, tenemos lo que publicó el periódico El Tiempo. Y es que dice que 30 policías combaten durante 12 horas. No eran 30, eran 27, pero bueno, eran 27 agentes, sí, claro, y el oficial y los dos suboficiales. Esa cifra totaliza los 30. ¿Qué ocurrió allí? Que a las 5, 6 de la tarde, los terroristas entraron en un grupo grande. La policía estaba pues en sus funciones normales, había unos de descanso, otros eh, de servicio y listos para los relevos y las actividades que ordenara el comandante de acuerdo con la programación de patrullajes y lo que se hace dentro de estos municipios. El municipio para esa época tenía aproximadamente 4.000 habitantes. El asalto se inició con todo y comenzó a llegar la información fragmentaria. Entonces ya el primer día hablaron de que había 10 guerrilleros muertos porque quedaron tendidos ahí en el parque. Ahí vemos, mientras viene medicina legal a hacer los levantamientos de los cadáveres, un soldado de los que llegaron a patrullar, ya con el sopor y el calor que tiene el municipio, que es bastante alta la temperatura, el soldado tenía que taparse la cara con la gorra para evitar el hedor. Eh, y ese era el puesto de policía, como lo vimos en la foto aérea, exactamente la vivienda donde quedaba. Y dan los nombres de los policías muertos y heridos, que fueron varios de su origen. Dan también los nombres de algunas de las personas que fallecieron. Relatan que el teniente Jorge Armando Hoyos Astudillo, comandante del puesto de policía, combatió hasta el último momento, pero tuvieron que sacarlo en un helicóptero del ejército porque estaba muy gravemente herido, por lo mismo que otros agentes de la policía, la señora de un policía, de quien hablaremos enseguida, y que llegaron tropas del batallón Nueva Granada a registrar el área y además de los 10 que quedaron tendidos ahí en el sitio, encontraron otros 2 cadáveres. Como connotación especial, los bandidos habían llegado en lanchas y en vehículos vestidos de jugadores de fútbol, de pantaloneta, eso sí, con todas sus dotaciones y armas largas y cortas, etcétera, pero venían vestidos de civil para llegar de sorpresa e irse colocando alrededor del cuartel, alrededor de las casas, y otros usaban el sombrero volteado, que era lo que los identificaba para sus coordinaciones. Eh, Obviamente quitaron la luz del caserío y procedieron a atacar toda la noche a la policía y los policías se defendieron como héroes. Entonces, a la madrugada ya pudo entrar el apoyo del ejército y sacar los bandidos de ahí, pero pues el daño que han causado era muy grande. Ese mismo día ya aumentó la cifra que inicialmente habían dado y dijeron que eran 25 muertos, contados los 2 terroristas que encontraron, y que entre los muertos había 19 guerrilleros en total. Pero pues la información seguía eh, avanzando y contaban que entre los muertos estaban los médicos Federmán Calderón Mejía y Freddy Cristo Gómez Sierra, quienes recibieron varios tiros de fusil por parte de los terroristas. Los 2 eran cartageneros, tenían 30 años de edad más o menos, y estaban realizando su año rural. Igualmente, eh, el odontólogo, que también estaba ahí, pues eran las 3 personas de su especialidad, resultó herido, además de otras personas que murieron y resultaron heridas. Entonces uno dice, y todo esto que hicieron estos bandidos miserables, todo este daño que le hicieron al país, ¿por qué se olvida? Y por qué hay gente tan cerrada de la cabeza que vota por el señor Petro y que dice que es que hay que hacer la paz y perdonarles todo esto. Eso no puede tener perdón. Son hechos aterradores. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué al día siguiente de este reportaje variaron las cifras de terroristas muertos? Pues por lo que ya dijimos, hubo registros del batallón Nueva Granada y hubo también de la población civil y el hedor, es que en una zona tan caliente, tan de alta temperatura, el hedor de los cadáveres
inmediatamente ubica donde hay uno y los mismos campesinos iban diciendo dónde los encontraban y como vemos, de 10 pasaron a 19 en menos de un día. Mi coronel, por favor, hagamos un recuento del atroz asesinato de la niña Lady, de escasos 10 años de edad, acribillada miserablemente por disparos de los narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar cuando trataba de salvar la vida de su hermanito de 5 años. Mi coronel, yo creo que con este solo relato, daría para que el señor Timochenko y el señor Pastor Alape estuvieran encerrados el resto de sus nefastas existencias en una cárcel. Ese solo relato daría para eso. Imagine todo lo demás que hicieron y que le deben al país. Resulta que esta niña tenía 10 añitos de edad y pues mientras los papás trabajaban, la dejaban cuidando al hermanito de 5 años. Y la niña era muy responsable y cumplía como si fuera la mamá del niño. Entonces estaban jugando en la sala de la casa, más o menos 5:30, 6 de la tarde, ya esperando que llegaran los papás de trabajar y en ese momento sonaron los disparos. La niña corrió hacia adentro de la vivienda y el niño hizo lo contrario, corrió hacia afuera. Entonces ella ya no pudo salir porque los disparos eran tan intensos que no la dejaban y el niño, afortunadamente, la vecina que vio que había salido, lo agarró y lo metió a la casa de ella, pero la niña no sabía dónde estaba el hermanito. Y los papás no pudieron regresar a la casa en la noche, toda la noche los bandidos atacando el cuartel de policía que quedaba enseguida de la casa, pues no podían entrar a la casa a saber qué había pasado con sus hijos. A las 6:30 de la mañana, cuando ya inició el ejército a entrar, entonces la niña pues vio a los soldados y corrió hacia el lado de los soldados para que le ayudaran a buscar al hermanito y en ese momento los bandidos le dispararon y asesinaron a la niña. El hermanito apareció, obviamente la señora que lo tenía y pues apenas vio el cadáver de la hermana, entró en crisis, desesperado, y lloraba y decía que él tenía la culpa de que la hermanita la habían matado, y entonces un señor que pasó por ahí le dijo, no señor, la culpa la tienen esos bandidos miserables que fueron los que asaltaron el pueblo. Entonces, este caso debería ser llevado a la Corte Penal Internacional, con este solo caso, y estarían todos esos bandidos desde las FARC, desde la concubina de Tiro Fijo hacia abajo, en una cárcel, no en el Congreso de la República, porque es uno de los hechos más atroces que no tiene ni explicación, ni perdón de la justicia, ni mucho menos de Dios. Esa es la realidad de la historia de Lady Johanna, una niña de 10 años asesinada por las FARC en el ataque terrorista contra Simití el 16 de agosto de 1991. Por favor, hagamos un recuento de la impactante entrevista que concedió la señora Ernestine Aguas de Guerrero, herida por los narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, cuando con fusil en mano salió a defender la vida de los agentes de policía, entre ellos a su esposo, el también agente de la institución castrense Alberto Guerrero Olaya, también herido por los criminales que atacaron al poblado. Pues si el testimonio de Lady Johanna conmueve, el de la señora Erlenis Aguas de Guerrero conmueve aún más. Esta señora de apenas 20 años de edad, recién casada con otro jovencito, un policía de 23 años de edad, de nombre Alberto Guerrero Olaya, estaban viviendo allí en el caserío. Lo usual era que los agentes de policía que eran casados fueran solos a vivir a esos pueblos por la amenaza permanente de los ataques terroristas de la guerrilla. Y algunos de los que eran casados habían acordado que sus señoras se fueran a vivir a otros municipios y cada vez que les daban permiso, pues iban a visitarlas con el riesgo de que la guerrilla los secuestrara o los matara en los vehículos de servicio público. O sea, por todos lados estaban contra la pared. Y eso a la población se le olvida a los colombianos todo el riesgo que corre la gente que integra las fuerzas militares y de policía en estas zonas por efectos de los bandidos. Entonces, esta señora vivía con el agente, ella prefirió quedarse a vivir allí con el agente
Y había una orden, que como los policías vivían ahí cerquita al cuartel, para reaccionar en caso de un ataque, pues que tuvieran el armamento en la casa. El agente había salido de turno, había llevado su fusil para la casa y había regresado al cuartel de policía sin armamento a hacer alguna actividad, alguna gestión que estaba pendiente o algún llamado que le había hecho el comandante para alguna tarea. Entonces, en ese momento se produjo el ataque y comenzó a ver esta señora que por encima de las paredes, que por todas partes se estaban entrando los bandidos y que el riesgo que ella tenía ahí era que tenía una estufa a gas con un cilindro de 40 libras y que en cualquier momento eso podía explotar o lo podían utilizar como arma contra el cuartel. Y se devolvió a cerrar la llave de lo que estaba cocinando la comida, pues apagó la estufa y se volvió a cerrar la llave cuando la plomacera no dejó hacer otra cosa que tomar el fusil del esposo y salir disparando como en una película por el medio de esos bandidos y pues seguramente tuvo que haber herido o matado a alguno de esos, pero le arrojaron una granada. Imagínense, a una señora civil le arrojaron una granada a estos miserables. Y la señora quedó herida, quedó allí prácticamente desangrándose y los bandidos seguían disparándole para asegurar mientras otros venían a robarle el fusil. Entonces el agente, en el desespero, apenas vio que era la esposa de él, fuera ahí al frente del cuartel, se arrojó y la arrastró hasta el cuartel a ella y recuperó el arma. Y el asalto siguió. Entonces esta señora pasó una noche terrible, porque con los escasos medios que tenían los policías allí, sin poder llamar a los médicos, porque los médicos ya lo habían asesinado, le hicieron unos torniquetes y lo que le podían hacer allí mientras seguían combatiendo. Entonces un policía la atendía, iba y combatía y volvía. Y cuando ya esta señora pensaba que perdía la vida, le llegan con la noticia que al esposo le han pegado un tiro en la cabeza y que también estaba herido. Entonces fue una historia terrible. Afortunadamente, lo cuenta la señora, llegó el ejército temprano y pudo eh, desalojar los bandidos del caserío y sacarla a ella a un hospital donde rindió esta declaración. Entonces, con un par de testimonios como esos, uno se pregunta, ¿qué hace un bandido de estos en el Congreso? Si es que lo que han hecho, que lo hemos repetido aquí en muchísimos eventos, es algo atroz que no tiene perdón de los hombres ni de Dios. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor, leamos el hermoso homenaje que las páginas editoriales del El Tiempo de Bogotá rindió a los esposos Alberto Guerrero y Erlenis Aguas, gravemente heridos en el demencial ataque narcoterrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar contra los habitantes y la Policía Nacional del municipio de Simití, en el departamento de Bolívar, el 15 de agosto de 1991. Pues mi coronel, unos días después, como una semana después, el periódico El Tiempo, en su sección editorial, publicó esta nota que es como para colocarla en una placa en los cuarteles de la Policía Nacional. Y dice, compañeros hasta la muerte. Un digno y hermoso ejemplo, no solo de valentía, sino de solidaridad y amor para con su cónyuge, demostró Erlenis Aguas de Guerrero, la esposa de uno de los heroicos policías que defendieron a sangre y fuego la población de Santa Rosa de Simití de una toma guerrillera el fin de semana. Hace año y medio, cuando contrajeron matrimonio, pudo seguirlo en su profesión hasta la muerte. ¿Y qué demostración? Pues no solo va con él, sino que si es necesario, empuña el fusil. Lo hizo y salió malherida, pero puso su cuota en esta batalla en la que la ley imperó. También es una muestra de que hay momentos en que no importa el sexo, sino la causa, y por encima de todo están el amor y la patria. Es hermoso este texto, es algo que no se puede dejar pasar y que hay que estárselo recordando al país y a nuestra Policía Nacional, que ha entregado a muchos de sus mejores hombres defendiendo una sociedad que a veces ni le importa la vida de sus valientes agentes del orden que entregan lo mejor de su existencia en defensa de la libertad y la democracia. Adelante, mi coronel.
¿Cuál era la situación de secuestro en esa región y en el resto del país por parte de los narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar? Es que además de que asaltaban los poblados, secuestraban los policías a cada rato. Y aquí vemos que en el departamento de Sucre, que es vecino, eh, habían secuestrado a varios agentes de policía. Lo mismo en el departamento del Tolima y en otras partes del país. Y entonces era como un juego que liberaban a unos y secuestraban a otros. E insista con que es que los diálogos hay que aceptar todo lo que digan los bandidos de las FARC y el ELN, o si no seguimos secuestrando y asesinando policías y asesinando campesinos y destruyendo la infraestructura. Entonces, es ya una larga data de reiteración del mismo esquema de violencia del cual parece que ni la clase política quiere aprender y que los colombianos lo seguimos olvidando y además toleramos que estos delincuentes luego pasen a ser hasta presidentes de la República. Mi coronel, ¿en qué consistió el juicio público al secuestro encabezado por el sacerdote Rafael García Herreros en agosto de 1991 en el municipio de Magangué, Bolívar? Pues el padre García Herreros, todos sabemos del gran servicio que le prestó a la nación con su programa en la parroquia del Minuto de Dios, ayudando a muchas comunidades. Y también sabemos que él terció muy fuerte en asuntos graves del país, y que de presidentes hasta ministros lo escuchaban directamente. No se podría decir que tenía línea directa con ellos, pero sí, inclusive lo buscaban para que les ayudara en actividades humanitarias o de acercamiento con grupos criminales. Entonces él viajó a la ciudad de Magangué, que es otro de los poblados que ha vivido la violencia de forma terrible por parte de estos delincuentes y otros grupos, y organizó una especie de jornada popular, una manifestación pública contra el secuestro en Bolívar, porque así como estaba ocurriendo este ataque contra la policía ese día, que lo decía el general de la policía, era el cuarto que ocurría en breve periodo, también estaba sucediendo que no había finquero, no había ganadero, no había transportador que no fuera blanco o de extorsión o secuestro. Y como quien levantara la voz, allá lo mataban los bandidos de las FARC y del ELN, pues el curita eh, fue hasta allá, el padre García Herrero fue hasta allá, y en una manifestación pública impactante en la que llegó gente de todos los municipios de Bolívar, les dijo cuatro verdades a los bandidos y obviamente con él sí nos iban a meter. Entonces fue un evento bien interesante, bien llamativo y que puso al país a reflexionar alrededor de esto. Infortunadamente el gobierno lo manejó con politiquería y ya vimos al señor Gaviria diciendo que la guerrilla era ciega y sorda y muda y que se iban a acabar como los dinosaurios, pero seguía con su cuento de cederles a los bandidos y no tomar decisiones trascendentales de combatirlos con todo el peso de la ley. ¿Por qué entonces el comandante del ejército general Manuel Alberto Murillo González aseguró en rueda de prensa que esta guerra no era muy larga? Pues el general Murillo estaba contra la pared porque él era el que había comandado la operación en Casaverde para sacar a Tirufijo y pues obviamente era el comandante del ejército y tenía que apoyar tanto a la ciudadanía como a la Policía Nacional en estos eventos, porque era que tenemos que ser claros de aquí, en ese momento la guerrilla encontró que el punto débil de la seguridad era la Policía Nacional, que no tenía la capacidad de combatirlos, porque es que 10 agentes con carabinas viejas, o 12 agentes, o 5 agentes con carabinas viejas, cómo le iban a hacer frente a 400 bandidos? Y sin embargo, estos miserables se metían a los pueblos y asesinaban de esa manera aterradora a los policías. Y acabamos de ver que el ejército y la misma policía les había encontrado unos arsenales grandísimos en varias ciudades. Entonces, la presión era, como siempre, el ejército tiene la culpa. No el gobierno, que es el que toma las decisiones erradas, sino el ejército. Entonces, el general Murillo salió y les dijo, no, pues esta guerra no será muy larga en la medida de que todo el mundo se comprometa y que haya claridad de parte del Estado en qué es lo que queremos, y le aclaró al país, nos tienen secuestrados a unos policías
pero están jugando que secuestran a esos, los tienen un tiempo, los sueltan y ahí mismo secuestran a otros. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas más serias en esa mesa de conversaciones. Esa fue más o menos la situación y por eso el general Murillo dijo que no era debilidad de las fuerzas militares, no dijo de quién era, pero estaba dando a entender dónde estaba la debilidad. Mi coronel, ¿trajo el pacto FARC-Santos alguna paz a los habitantes de los departamentos donde han incursionado con terrorismo y a los miembros de las fuerzas militares y de policía? Mi coronel, infortunadamente no. Y hoy tenemos que esa zona de Simití, Santa Rosa, Tisquisio, San Pablo, etcétera, y al sur de Bolívar, sigue siendo epicentro tanto del ELN como de otros bandidos dedicados al narcotráfico y nuestros soldados y nuestros policías expuestos a que los asesinen estos miserables bandidos que luego terminan de senadores y hasta de presidentes. Escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de los narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en especial de la inocente niña Lady, asesinada a sangre fría por los delincuentes cuando la valiente e inerme pequeña intentaba salvar a su hermanito de tan solo 5 años de edad. Coronel, enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al demencial ataque narcoterrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar contra los habitantes y la Policía Nacional del municipio de Jimití en el departamento de Bolívar el 17 de agosto de 1991. Mi coronel, en primera medida, las consecuencias del terrorismo que desató en ese momento la coordinadora contra las fuerzas militares y la población en general y la Policía Nacional no se puede olvidar y nos trajo unas consecuencias que aún no hemos superado y las tenemos en todos los sitios del territorio nacional donde sigue el narcotráfico y la violencia y siguen asesinando policías en esa región. Recordemos que antes de posesionarse el señor Petro, hubo un plan pistola que fue fuerte y asesinaron a varios miembros de la Policía Nacional allá en el departamento de Bolívar y en la zona de La Mojana. Pero también hubo soldados muertos y después de eso ha ocurrido no hace mucho, muy cerquita de este lugar, asesinaron a 7 soldados de las fuerzas especiales que también estaban buscando a estos bandidos del ELN. Desde luego hay una enorme responsabilidad del Partido Comunista y de los demás partidos, los unos por cometer los actos criminales y los otros por estar pensando en sus prebendas personales que nunca les ha sido cobrada y siempre salen como, caen como los gatos, de pie. Son los responsables de todo lo que pasa, pero los responsables terminan siendo otros. La incidencia del narcotráfico en el conflicto armado es total.
Y si en esa época lo financiaba con fuerza, en esta época es peor y sigue creciendo. Entonces, ahí hay un tema de hondo calado que nos ha costado mucha sangre de gente inocente, de gente humilde, defendiendo la institucionalidad y los delincuentes lucrándose y sosteniendo a otros bandidos que están en el poder y les ayudan a fortalecerse. Hay una inaceptable laxitud judicial con los terroristas. La JEP parece hecha únicamente para favorecer delincuentes y no a los colombianos, ni mucho menos para hacer valer la memoria de las víctimas, que son los soldados y policías que han entregado la vida en defensa de Colombia. Hay una debilidad y un desconocimiento rayano y marcado de los negociadores de paz que llegan allá con el cuento de que no nos sigamos matando, pero nunca le exigen nada a los bandidos. Siempre terminan exigiendo del otro lado y de que el Estado cumpla y la institucionalidad cumpla, que los policías no puedan capturar a nadie si no tienen no sé cuántas condiciones, que los soldados no puedan actuar, pero los bandidos felices. Ya vemos que le rompen la cara a un policía en una manifestación pública y entonces no pasa nada, pero si le pegan un garrotazo a un bandido de esos, un bastonazo, le pega a un policía, el policía viola los derechos humanos, es un perseguidor, un montón de cosas que nadie se explica. Entonces, eso es lo que los hace que la debilidad y el desconocimiento de los negociadores empodere más a los bandidos, porque si van y les cantan la tabla en la mesa y les dicen, no señores, ustedes no ponen aquí condiciones, las condiciones las pone el Estado y se cierran a la banda, pues los bandidos tendrán que ceder. Pero como hay afanes de premios Nobel de paz y de firmar lo que sea con tal de quedar bien, entonces se maneja, entre comillas, políticamente a favor de los delincuentes. Hay un desconocimiento total del plan estratégico de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y lo vemos que el señor de Rux en su informe Torbo y Siniestro nos acaba de meter los 12 puntos como parte de las propuestas de solución a la violencia y el señor Petro dice que eso hay que cumplirlo a rajatabla. Se requiere, como lo hemos dicho siempre, que haya un estudio político, estratégico, civil y militar para que quienes ocupan altos cargos entiendan que el problema de la defensa nacional y de la seguridad nacional no solo se limita a enviar soldados y policías a que los maten mientras ellos viven sabroso, sino que eso debe ser una política integral de educación y de desarrollo para que la juventud no se deje meter en esos avatares de la violencia y no terminen asesinando a sus mismos conciudadanos y a gente de la misma humildad y del mismo origen. Y finalmente, es que el problema es político estratégico, entonces requiere soluciones político-estratégicas. Pero mientras sigamos pensando que los causantes de que el señor Petro sea gobernante son los que nos van a arreglar el problema, aquí vamos a seguir en un problema eterno y una violencia que no se resuelve. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Encontramos en los hechos aquí narrados el arrojo de nuestros policías en este lejano lugar de Colombia que durante décadas ha sido atacado sin piedad y los bandidos de la FARC hasta drogados hacen estas atrocidades. El teniente Jorge Armando Hoyos Asturillo, comandante del puesto de que como todo un héroe batalló fuertemente en contra de estos guerrilleros que misericordiamente asesinan a Lady, en donde en el informe de la Comisión de la Verdad están catalogados o nombrados estas víctimas, en donde en tan mentada reparación se les son reconocidos sus derechos. Se tiene claro que no hay política por fuera del canon que establece el Estado de Derecho y todo lo que transgreda este canon, que puede ser muy conservador en el sentido de mantener un statu quo, no es político, es una acción ilegal y terrorista, y contra los terroristas no se negocia, se les doblega. En repetidas ocasiones se nos dice, traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación, vulnerada y rota, verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de las opciones políticas o ideológicas, de las culturas y de y las creencias religiosas, de las etnias y del género, en donde vemos que se han restablecido estos derechos, no solo para la población civil, sino de nuestros soldados y policías que han asesinado, mutilado y lo peor, olvidado. Bueno, muchas gracias, coronel Ortiz. Como usted mismo dice, se, con los terroristas no se negocia, se les doblega y se les somete a la justicia. Entonces, que la memoria de la niña Lady Johanna
y la valentía de la señora Aguas, la esposa del agente Guerrero, y la vida de los policías y soldados que han fallecido en defensa de Colombia nos sirvan de referente para recordarle al país y al mundo que tenemos unas fuerzas militares y de policía que han padecido mucho el flagelo de esta violencia y que no han podido impedir que la población sea blanco de tantos crímenes de estos delincuentes, y que la solución no es llevarlos al Congreso, casa, carro y beca, sino que deben estar encarcelados pagando por todo lo que hicieron. Feliz día para todos. Los invitamos esta noche a la jornada académica del análisis de la Constitución con el señor coronel Diego León Muñoz, Caicedo Muñoz, y mañana continuaremos con este programa de la memoria histórica. Que Dios nos siga bendiciendo y nos ilumine, y un feliz día para todos. Muchas gracias, mi coronel.